Es curioso, ¿eh? Fíjate que en casi todos los vídeos, por no decir en todos que he publicado por aquí, hablo desde una óptica del construccionismo social, ¿no? Del construccionismo. Sin embargo, que yo recuerde, creo que no he grabado ninguno en el que hable de qué es el construccionismo social. Y es curioso también, además, porque a mis estudiantes les enseño, ¿no?, lo que es el construccionismo social, ¿no? Hasta incluso en mi libro Mentalidad Humana, ¿no?, incluso pues hay un subcapítulo que titulo ¿Qué no es el construccionismo social? ¿Qué no es? ¿No? Bueno, es posible que no se pueda definir de una manera definitiva, en fin, y objetiva, ¿no? Y decir, bueno, el construccionismo social, de la construcción social de la realidad de Berger y Luhmann, ¿no?, al que mucha gente se refiere como a los orígenes del construccionismo social, publicado en el año 66, si no recuerdo mal, año 1966. Podríamos encontrar otras definiciones en otros lugares, ¿no? Me he referido al famoso libro de Berger y Luhmann porque mucha gente se refiere a él como el origen o los principios, ¿no? Yo no. Aunque me gusta mucho este libro, pero no creo que esté ahí exactamente el origen, ¿no? Y seguramente tampoco creo que desde ahí podamos definir el construccionismo social. Bueno, tras este preámbulo, lo que pretendo hablarte hoy es un poco de, no tanto de qué es el construccionismo social, que como digo, me costaría mucho definirlo, ¿no?, sino de dos cuestiones, ¿no? Una, no todo lo que se llama o se dice construccionismo social es construccionismo social. Dos, no hay un solo construccionismo social. Hay diferentes construccionismos. Por eso a mí últimamente me está gustando más hablar básicamente de construccionismo y no ponerle adjetivos. Aunque en la segunda cuestión seguramente le pondré alguno, y también se lo ponía hace poco a una publicación en el blog, que ahora pondré el enlace, ¿no?, en los comentarios o tal, ¿no?, por si te apetece echar una mirada. La primera cuestión, a ver, el construccionismo social parece haberse puesto en cierta manera de moda, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que parece que es bastante evidente, ¿no?, ahora que tanto se habla de los conocimientos científicos basados en la evidencia y tal, ¿no? Y es aquello de que una gran parte de la realidad obedece a acuerdos construidos socialmente. Digo una gran parte para, en este caso, ser incluyente, ¿no?, porque yo no creo que exista nada, o sea, no hay ninguna realidad que no sea construida socialmente. Pero cuando alguien está diciendo, hablo desde el construccionismo social, está diciendo una barbaridad tremenda. Estamos diciendo una barbaridad tremenda. La cuestión está en ser mínimamente honesto y reconocerlo. Es decir que no hay absolutamente ninguna realidad objetiva. Y eso es lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Ninguna realidad pensable, tangible, sensible, experienciable,
que sea definitiva, que sea verdadera, eso es una tremendísima barbaridad. Y quien está diciendo, hablo desde el construccionismo social, tiene que asumir la responsabilidad de lo que está diciendo. Y hay mucha gente que habla con facilidad en sus charlas o en sus escritos o en sus teorías de que esto, X, lo que sea, no quiero decir nombres, no quiero ganarme enemigos, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Es una rama del construccionismo social o está dentro del paraguas del construccionismo social, etcétera, y no sabe, y lo digo así, no sabe la barbaridad que está diciendo. Asumir y darle sentido y argumentos a la idea de que no existe nada más allá del construccionismo, ya no le pongo el adjetivo ahora, y del lenguaje, como he hecho en otras ocasiones, y por lo cual pues, soy bastante criticado, ¿no? Y también hay algunas personas que más o menos están de acuerdo o estáis de acuerdo. Hay que argumentarlo muy bien o hay que explicar muy bien desde dónde se está hablando. No te fíes de todo el mundo que dice yo soy construccionista social. Como digo en alguna ocasión, desde mi punto de vista, en el momento en el que digo soy construccionista social, estoy dejando de ser construccionista. Y esto es una frase que copio directamente de Kenneth Gergen, ¿eh? Soy honesto, no es una frase mía, como las ideas que expongo por aquí no son ideas absolutamente originales. No me he levantado una mañana así o he tenido un sueño de repente y se me ha aparecido esta idea, ¿no? En este caso, Ken Gergen ya hace unos cuantos años que lo dijo claramente, ¿no? En el momento en el que uno dice soy construccionista social, deja de ser construccionista social, está limitándose, ¿verdad? Otra cosa es decir, estoy trabajando desde el paraguas del construccionismo social o desde la metateoría o el movimiento del construccionismo social, que en una de mis últimas publicaciones ya explico esto de la metateoría y el movimiento, ¿no? Como lo denominan otros autores antes que yo, ¿no? Esta es una primera reflexión, es decir, tampoco tiene que ser un ejercicio obligatorio, ni muchísimo menos, pero cuando alguien habla, dice, yo voy a explicar tal cosa que es como una parte o como forma parte de la orientación del construccionismo social, había que preguntarle, pero ¿qué es lo que tú entiendes por construccionismo social? Porque a mí me sorprende que muchas veces algunas personas que dicen esto, luego empiezan a explicar teorías que en sí contienen muchas verdades absolutas o contienen muchos métodos y sin embargo contienen pocos argumentos. Y esto también pues me lleva a la segunda cuestión, ¿no? Perdón que beba directamente de la botella, pero bueno, es comodidad. Construccionismo es un nombre, ¿verdad? Construccionismo social puede ser un nombre también, compuesto en este caso, pero la palabra social puede también ser un adjetivo. Y no es el único adjetivo que admite la idea, el concepto de construccionismo, que no estoy definiendo, como ves, únicamente estoy alertando, o hasta ahora he alertado sobre usos quizá en alguna ocasión hasta malintencionados, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay solo un construccionismo, no hay solo un construccionismo social. Por ejemplo, volviendo a Berger y Luckmann, este enfoque que ellos utilizan para analizar la realidad sería un enfoque sociológico, ¿verdad?
Sin embargo, el construccionismo social de Kenneth Gergen pues sería más un enfoque psicológico. Psicológico-social, sí, pero psicológico. El construccionismo social que usa, por ejemplo, Harlin Anderson, pues sería más un construccionismo terapéutico, y de ahí viene pues las prácticas colaborativas y dialógicas, ¿verdad? Pero yendo un poco más allá, últimamente, volviendo a Kenneth Gergen, ¿no? Por ejemplo, él ya no habla de construccionismo social desde hace años, sino que habla de construccionismo relacional. Es de nuevo un adjetivo, aunque el contenido de este adjetivo es muy potente y creo que da para mucha reflexión y para mucha literatura. De hecho, hay muchas cosas publicadas al respecto. Pero evita un poco ese sesgo sociologicista, que no es malo, aquí esto no es malo, lo que es malo es engañar a la gente, ¿no? o utilizar palabras que no se sabe lo que se está diciendo. Eso sí que me parece malo en un sentido práctico, en un sentido del conocimiento en general, ¿no? Y en cierto modo creo que Kenneth Gergen con esta ir un paso más allá cuando habla del construccionismo relacional en lugar del construccionismo social, está evitando un poco el sesgo sociologicista. Pero habría más, ¿no? Como digo en este breve post que te enlazo, habría más cuestiones, por eso prefiero de entrada no poner adjetivos, porque, por ejemplo, habría un construccionismo colectivo. ¿Es lo mismo colectivo que social? En principio no, ¿verdad? Y sobre el tema de la psicología y de las prácticas colectivas ha trabajado mucho un psicólogo social mexicano, ha trabajado y trabaja, que es Pablo Fernández Crislier. Y bueno, no voy a citar ahora textualmente, pero en mi opinión, o por lo menos la interpretación que yo hago de su orientación más colectiva que social, la diferencia para mí sería que lo social tiene que ver más con lo institucional, y en definitiva el libro de Berger y Luckmann tiene que ver con eso, tiene que ver con su sorpresa ante cómo los seres humanos nos dotamos de instituciones y de relaciones institucionales que acaban convirtiéndose en opresoras, pero que no las ha creado nadie más que nosotros mismos. Este es un tema del que podríamos hablar mucho. El libro de Berger y Luckmann no es muy largo, creo recordar que tiene 200 páginas, pero es muy intenso al respecto, ¿no? Y es lo que a ellos les llama la atención. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, uno de ellos, no recuerdo ahora mismo si Berger o Luckmann, es un especialista sociólogo de las religiones, ¿no? No voy a meter ahora en tema de religiones ni de creencias ni nada por el estilo, pero cómo creamos instituciones, que al final son instituciones de poder, que seguramente las necesitamos para relacionarnos, para entendernos, porque al final acaban oprimiéndonos, ¿no? Y con esto tendríamos que referirnos seguramente un poco al trabajo de Michel Foucault. En cambio, lo colectivo es algo como más desestructurado. Es desde la psicología social, por ejemplo, pues estudiaríamos cómo son los movimientos sociales que todavía no se han institucionalizado, que todavía no han creado sus normas, sus estructuras, etcétera, y que sin embargo es mucho más dinámico que lo social institucional, ¿no? Ya tendríamos 3 adjetivos para el construccionismo, ¿no? Social, relacional, colectivo. ¿Habría más? Sí. ¿Podemos poner el adjetivo que queramos? No. Todo no vale en el construccionismo, como seguramente en cualquier otro lugar, ¿no? Lugar, me gusta considerar el construccionismo como un lugar, ¿verdad? Un lugar donde uno se sitúa, ¿no? Para estudiar, escribir, hablar, dar clase. A mí hay
adjetivo que me gusta mucho y que estoy utilizando mucho últimamente, que sería un construccionismo histórico-cultural. Y hasta incluso quito lo de histórico, porque de alguna manera el concepto de lo histórico estaría ya incluido en lo cultural. De manera que a partir de ya, cuando yo hablo de construccionismo, sin más, estoy hablando de construccionismo cultural. ¿Por qué? Porque todos esos acuerdos que se dan, etcétera, están contenidos en la cultura, en lo cultural. Incluso considerando lo cultural desde una definición pues, clásica, ¿no? Como puede ser la de por ejemplo, la de Edward Jones, perdona, no me acuerdo, uno de los primeros antropólogos que definió de alguna manera la cultura y desde luego la cultura tiene muchísimo que ver la antropología, ¿no? Ay, ahora lo escribiré. Bueno, pues la cultura es, digamos, aquellos conocimientos, saberes y haceres que heredamos de nuestros mayores, que nos ayuda a vivir, que transformamos y que pasamos a nuestros hijos, ¿no? Es una muy buena definición, una definición que tiene bastante más de un siglo. Es una muy buena definición. Hay muchísimos matices, muchos, sobre todo desde la etnografía, ¿no? Desde el estudio de las culturas, ¿verdad? Pero yo creo que esta definición es bastante útil y usable, ¿no? En nuestro contexto. Yo creo que todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para vivir una vida más o menos equilibrada, como he dicho en otras ocasiones, más o menos, no totalmente equilibrada ni feliz, ni eso se lo dejo para los gurús y para otras personas, ¿no? que se ganan la vida hablando de estas cosas, ¿no? Con mayor o menor acierto, pero no, más o menos, ¿no? Necesitamos referentes, necesitamos creer que esto que está ocurriendo ahora es cierto. No digo verdad absoluta, pero es cierto, esto es lo mismo que está ocurriendo, que está pasando, ¿no? Ahora mismo. Cualquier cosa, los libros que tengo aquí detrás, el tazón este con la foto de Drácula, ¿no? Con el logotipo de la película de Drácula, el cigarro que me estoy fumando, que no debería, ya lo sé, pues son reales, ¿no? En realidad no son reales, son referencias que muchas de las cuales lo que nos permiten es relacionarnos a un nivel mínimamente entendible, ¿no? Entre nosotros, en este caso entre tú y yo. Pero todo eso se crea en este contexto de la cultura, en los significados que la cultura otorga. Y estos significados no son siempre los mismos. Depende del tiempo y el espacio, depende del lugar, ¿no? El contexto, y depende del momento en el que se esté hablando, ¿no? O que se estén compartiendo, es decir, muchas de las cosas que nosotros damos por hechas como personas occidentales y tal, pues hace muy pocos siglos, o incluso en algunas culturas hoy en día todavía, les parecería magia, ¿no? Les parecería algo absoluto. A nosotros mismos hace 20 años la posibilidad de comunicarnos a través de internet, de videoconferencia, nos hubiera parecido hace 20 años, quizá un poco más, ¿no? Hace 30 años, por ejemplo, nos hubiera parecido magia. Y hoy lo hacemos todos los días. Hablamos con personas de todo el mundo, ¿no? Constantemente a través de los celulares, de los móviles, pero también aquí a través de las pantallas, ¿no? Esto creo que es una idea que no es la primera vez que la digo, ni soy ni muchísimo menos el primero que la dice, ¿no? Pero por eso me gusta hablar de un construccionismo cultural en el sentido de que estamos construyendo constantemente significados y recursos para nosotros mismos y también para nuestras relaciones que ya estaban ahí, que están en el contexto de la cultura. ¿Dónde está la cultura? No está en los libros, no está en el logotipo de la película de Drácula, mucho menos está en el cigarro que me estoy fumando. Está ahí. Aunque los libros, el logotipo de la película y el cigarro, por supuesto que forman parte también de la cultura. Y desde luego no son contenidos ni significados universales, ¿no? Esto también creo que
lo tenemos más o menos claro, ¿no? Y parece más o menos evidente. ¿Hay otros adjetivos? ¿Podríamos hablar de un construccionismo político? ¿De un construccionismo religioso? ¿De un construccionismo de la New Age, ¿no? De Happy Flowers, hemos de estar contentos siempre y hemos de ser optimistas y así todo se soluciona, ¿no? Resumiendo mucho, claro, como todo. No voy a dar una respuesta. Desde luego, de estas tres últimas opciones, mi favorita sería la política, ¿no? Es decir, yo diría sí que hay un construccionismo político. Sí que sería un buen adjetivo. O una política construccionista. También podríamos convertir el construccionismo, en vez de nombre, convertirlo en adjetivo, ¿no? En este caso. Pero en temas religiosos, en temas de New Age, de espiritualidad y tal, pues prefiero no entrar, ¿no? Entro de vez en cuando, también en el libro, digo alguna cosita, ¿no? Te pondré el enlace también bajo, porque además se puede descargar gratuitamente en PDF, no quiero que te gastes dinero, pero bueno, si lo quieres comprar en papel, pues encantado de la vida, claro. Prefiero ahora no entrar en estas cuestiones, ¿no? Un construccionismo religioso. Claro, sería una religión construccionista. Sería algo bastante contradictorio, una espiritualidad construccionista. Sería muy contradictorio porque estaríamos partiendo de algo que damos por sentado, que damos por supuesto, que es cuestión de fe, como puede ser pues, el ser cristiano o musulmán o de espiritualidad, que es también una cuestión de fe o de sensaciones, no digo que no, de experiencias, etcétera, no digo que no, pero que no son universales. Y que responden muy difícilmente a un diálogo argumentado. Y probablemente haya alguien que esté escuchándome ahora que me diga, no hace falta argumentar las cosas. O sea, hay cosas que son per se o hay cosas en las que simplemente se hacen, se trabaja en ellas y ya está. Y me parece bien. Pero en líneas generales yo echo mucho en falta a veces en este tipo de discusiones los argumentos, ¿no? Yo intento argumentar al máximo. Y posiblemente muchos de mis argumentos pues, sean incluso falaces, ¿no? Pero habrá que hablar sobre si son falaces o no. En fin, ahí dejo un poco la cuestión, ¿no? Yo digo, por un lado, no todo lo que la gente dice que es construccionismo social es construccionismo social, ni es construccionismo. Cuidado, ¿qué están diciendo? Sobre todo se lo digo a quien lo diga, ¿no? Es decir, cuidado con la barbaridad que estás diciendo, ¿eh? Estás diciendo que no hay ninguna verdad. Y, por ejemplo, los adjetivos últimos que he puesto, como la religión o como la espiritualidad, parten de verdades, pues sobre todo la religión, ¿no? Que no sé dónde está la diferencia entre religión y espiritualidad, parten de verdades reveladas, como Dios, como el espíritu, ¿no? Lo que yo llevo dentro, y creo que dentro solo llevo tripas y cosas así muy, muy raras y muy... No sé otras personas, ¿eh? Tampoco le he abierto nunca a nadie la barriga para ver lo que llevaba dentro. Bien, esta primera idea, repito, de cuidado, cuando alguien dice yo hablo desde el construccionismo social, primero si tú dices esto, piénsate muy bien lo que estás diciendo, porque te pueden echar más de un tomatazo si entre tu audiencia o tus lectores hay alguien que
haya reflexionado, sepa, no me gusta mucho la palabra, pero sepa algo sobre esto, ¿no? Y segundo, propongo hablar de un construccionismo a secas y añadirle después el adjetivo que queramos y explicarlo y argumentarlo. Igual que yo he intentado argumentar muy brevemente, y desde luego no, mi argumentación de hoy no es una falacia, pero es débil por la falta de tiempo, ¿no? De que a mí me gusta hablar de un construccionismo cultural que engloba, digamos, otros tres adjetivos: social, relacional y colectivo, porque tanto lo social como lo relacional como el colectivo están en la cultura, y lo religioso también, ¿eh? Y pensar un poco, pues, qué podemos hacer a partir de eso. O sea, lo que estoy intentando es abrir caminos. El quitar adjetivos al construccionismo, de base lo que pretendo con ello es abrir, pensar en qué adjetivos le podemos poner. Pero cuando le pongamos esos adjetivos, sea político, sea religioso, sea espiritual, sea artístico, ¿verdad? ¿Cómo argumentamos ese adjetivo? ¿Qué estamos queriendo decir con ese adjetivo? No sé si esta propuesta te habrá interesado, pero bueno, me apetecía hoy, un día de diciembre tan soleado, aunque fresquito, porque en la calle hace unos 11-12 grados. Para aquí, para el Mediterráneo, es fresquito, pues me apetecía hoy charlar de esto un poco contigo. Como siempre, estoy a tu disposición. Un abrazo muy fuerte y nos vemos cuando quieras. Hasta luego.